Hola y bienvenido. En este vídeo voy a calcular el término general y la suma de términos de una progresión geométrica. Bueno, es que ya tengo aquí escrito, es una progresión geométrica y entonces, bueno, voy a comentar nada, un par de detalles solamente. Veis que hay una serie de números que están separados por comas. Vale, cada uno de estos números se le llama término de la progresión, ¿vale? En este caso, progresión geométrica. ¿Y cómo se denominan o cómo se llaman? Pues si la progresión se llama A, cada uno de los términos es A con un subíndice. Y ese subíndice indica la posición del término. Como este es el primero, está en la primera posición, es A1. Este será el A2, porque está en la posición 2. 36, A3, porque está en la posición 3. 108 en la posición A4, ¿vale? Posición 4, pues se llama A4. ¿Vale? Y así sucesivamente. ¿Por qué sabemos que es una progresión geométrica? Porque, dado un término, ¿vale? Por ejemplo, el primero, para obtener el segundo, ¿vale? Para obtener el término siguiente, se puede obtener multiplicando o dividiendo por otro número. Y ese número siempre, siempre, siempre nos va a servir para obtener el siguiente. Es decir, si tenemos el término primero, ¿vale? Que es 4, para obtener 12, pues si hacéis la división, pues si cogéis el segundo término y le dais entre el primero, sería 12 entre 4, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de 12 dividido entre 4, sería 3, ¿vale? Por tanto, para pasar del primero al segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar por 3. ¿Vale? Y siempre, siempre, siempre va a ser multiplicar por 3. Vamos a calcular, vamos a comprobarlo. 12 por 3, 36, ¿vale? Y 36 por 3, 108, ¿vale? Por tanto, esto es una progresión geométrica. Voy a borrar aquí, esta parte de aquí, que ya no me sirve. Vale. Y aquí. A este número que hemos descubierto, ¿vale? Que es el que utilizamos para pasar de un término a otro, se le llama razón. ¿Vale? Lo voy a escribir aquí. Razón. 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 Y se escribe R. Razón R, en este caso, es igual a 3. ¿Vale? Como comentaba al principio, como una progresión geométrica puede ser para obtenerla multiplicando o dividiendo por un número, ¿vale? Si fuese dividiendo, pues la razón sería, imaginémonos que sería dividido entre 2, pues la razón sería un medio. ¿Vale? Cuando es multiplicado, lo que se hace es que se escribe el número. Si se divide, lo que se hace es que se pone en forma de fracción, ¿vale? Dividido entre 2, que es lo mismo que multiplicado por un medio, ¿vale? Esto simplemente es un ejemplo. Hemos dicho que cada término de la progresión aritmética siempre es el nombre que le damos a la progresión con un subíndice, ¿vale? Que indica la posición del término, ¿vale? Entonces, ahora, para calcular el término general, voy a poner aquí término general. Término general. La fórmula del término general, ¿cuál es? Es A sub n. ¿Esto qué quiere decir? Este n es cualquier término, ¿vale? La posición de cualquier término. Este es igual a sub 1, es decir, la primera posición, el primer término, multiplicado por la razón elevado a n menos 1, ¿vale? Es decir, vamos a hacer un ejemplo. Si yo lo que quiero es calcular la posición, o sea, perdón, el término que ocupa la posición cuarta, ¿vale? A sub 4, ¿qué sería igual? A sub 4 sería A sub 1. ¿Cuánto vale A sub 1? 4. Por R. ¿Cuánto vale R? La razón, que es 3. 3. Elevado a n menos 1. N es este de aquí, ¿vale? Este n es este n de aquí, ¿vale? Lo veis. 4
menos 1. Bueno, pues vamos a calcularlo. Esto es 4 por 3 elevado al cubo. Esto es 4 por 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. 27. Y 27 por 4 son 108. ¿Vale? 108, veis que este 108 de aquí coincide con este de aquí. ¿Por qué? Porque estábamos calculando la posición cuarta. ¿Vale? Entonces, esta fórmula, ¿vale? La del término general, ¿para qué os sirve? Para calcular cualquier término, ¿vale? Que esté en cualquier posición. Vale, vamos a calcular el A sub 5, ¿vale? Porque el A sub 4 ya lo teníamos y lo he utilizado simplemente para confirmar que da el mismo valor. Y el A sub 5 vamos a calcularlo. Hemos dicho que es el A sub 1, que es 4, por la razón, que es 3, por n menos 1, en este caso n es 5, pues 5 menos 1. Pues esto es igual a 4 por 3 elevado a 4. Que esto es igual a 4 por 81. 4 por 81. Y 4 por 81 son 324. Si aquí lo podemos escribir, porque ya sabemos cuál es el A sub 5, que es 324. ¿Vale? Y así sucesivamente podríamos calcular todos los términos de esta progresión geométrica. Vale, entonces hasta aquí lo que es el término general, ¿vale? Que espero que haya quedado claro. Ahora vamos a ver la suma de los primeros n términos. Por ejemplo, la suma de los 4 primeros términos, la suma de los 5 primeros términos, la suma de los 6 primeros términos. ¿Vale? Y no hace falta que calculéis todos los términos y luego sumarlo, porque existe una fórmula, ¿vale? La voy a escribir aquí. Esta parte ya la voy a borrar. Vale, entonces, suma de n términos. Suma de n términos. Suma de n términos. La suma. Perdón que se me ha escapado el bolígrafo. Aquí está. La suma de los n primeros términos es igual a el término que ocupa esa posición por el radio, o sea, perdón, por la razón, menos el primer término dividido de la razón menos 1. ¿Vale? Bueno, como es una fracción, sabéis que el igual lo que se hace es que se escribe justo aquí, entre medias. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, la suma de los 5 primeros términos. Esto es S sub 5. Y S sub 5 es igual a sub 5. A sub 5 lo habíamos escrito aquí, ¿verdad? Esto es el término A sub 5, que son 324. Vale, pues lo escribimos. 324 por la razón. ¿Cuánto es la razón? 3. Menos A sub 1, que es el primer término, que es 4. Dividido de la razón menos 1, que es 3 menos 1. Vale, pues ahora hacemos las operaciones. Aquí, mucho cuidado. Primero se hace la multiplicación y luego se resta. No me hagáis 3 menos 4 menos 1 y luego multiplicar por 324, ¿vale? Eso no, porque eso está mal. Es 324 por 3 y luego hay que restarle el 4, ¿vale? Y ya dividido entre 3 menos 1. Entonces, 324 por 3 menos 4 son 968. Dividido 3 menos 1, 2.
938 dividido entre 2, 484. ¿Vale? Pues utilizando esta fórmula, ¿vale? Podéis calcular siempre la suma de los n términos, ¿vale? Los que hagan falta. Si os dicen, imaginaros que os dicen la suma de los 6 primeros términos y no habéis calculado o no tenéis todavía cuál es el término 6, ¿vale? Pues utilizáis la fórmula anterior, la del término general, calculáis cuál es el término que ocupa la posición 6 y luego lo utilizáis en esta fórmula, ¿vale? Para calcular la suma de los 6 primeros términos en ese caso, ¿vale? Y por último, una cosita más antes de terminar el vídeo, que es la suma de infinitos términos, ¿vale? La suma de todos los términos, ¿vale? De la sucesión, de la progresión geométrica. Entonces, a ver, voy a borrar aquí. ¿Vale? También hay una fórmula que ahora mismo os la escribo, que es suma de infinitos términos. Suma de infinitos términos. Suma de infinitos términos. ¿Cuándo lo vamos a poder calcular? Porque no se puede calcular siempre. Esto es siempre que la razón, ¿vale? R sea menor que 1. R menor que 1. ¿Vale? Suma de infinitos términos siempre que la razón sea menor que 1. Y la fórmula es la suma de infinitos términos es igual al primer término dividido de 1 menos la razón. 1 menos R, 1 menos la razón. En la progresión, perdón, sí, en la progresión geométrica, ¿vale? Que teníamos en el ejemplo, esta primera, no podemos calcular la suma de infinitos términos. ¿Por qué? Porque la razón es 3, que 3 es mayor que 1. Como no se cumple esta condición, no se puede calcular, ¿vale? Entonces, para calcularla vamos a decir que vamos a calcular la suma de los infinitos términos sabiendo que tenemos una progresión geométrica cuyo primer término, que lo voy a llamar a sub 1, es igual a 10 y la razón es igual a 2 tercios. 2 tercios. Vale, pues vamos a calcularla. Suma de infinitos términos. Esto es igual a sub 1. ¿Cuánto vale? 10, ¿vale? Es en este ejemplo. Bueno, para que no os equivoquéis, ¿vale? Para que no os confundáis, esta parte de aquí la voy a borrar porque esto es del ejercicio anterior, ¿vale? Y así no nos confundimos, ¿vale? Tenemos a sub 1 igual a 10 y la razón 2 tercios. Entonces, suma de los infinitos términos. Esto es igual a sub 1. ¿Cuánto vale? 10. Dividido de 1 menos la razón. ¿Cuánto vale la razón? 2 tercios. 2 tercios. Vale, pues esto es igual a 10. Aquí, ¿vale? Recordad cómo se hace esta operación. La voy a escribir así en verde. Este 1 que está solo es como si realmente aquí estuviese dividiendo por 1, ¿vale? Y lo que hacemos es, en el denominador, lo que hacemos es multiplicación de los denominadores. 1 por 3, 3. Y en el numerador multiplicamos en cruz, ¿vale? Y lo restamos, es 1 por 3, 3, menos 2 por 1, 2. ¿Vale? Entonces, esto es igual a 10 dividido de 1 tercio. O sea, 3 menos 2, 1, pues 1 tercio. ¿Vale? Esto, que cuando lo veis, a veces genera una dificultad, ponerlo de esta forma para que os resulte cómodo. 10 dividido entre 1 tercio, ¿vale? Es exactamente igual, ¿vale? Entonces aquí recordad que esto es como si realmente aquí tuviésemos dividido entre 1, y para hacer una división es multiplicación en cruz.
¿vale? Pues esto es 10 por 3, 30, dividido entre 1 por 1, 30 entre 1, 30. ¿Vale? Por tanto, la suma de los infinitos términos de esta progresión geométrica cuyo primer término es 10 y cuya razón era 2/3 es 30, ¿vale? La suma de los infinitos términos. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que te haya ayudado, que no haya quedado ninguna duda. Si ha quedado alguna duda, como siempre os digo, por favor, poned en la parte de comentarios del vídeo. Y nada, quiero agradecerte tu apoyo y espero verte en otro vídeo. Pues muchas gracias y hasta el próximo.